Buenas tardes, es una presentación acerca del tema de programación multiparadigma para dar introducción a los temas correspondientes a la materia de programación lógica y funcional. Vamos a comenzar por estudiar este tópico en relación al artículo que previamente se publicó como tarea. El título es Programación multiparadigma, distintas escuelas de pensamiento científico para la programación. Algo de lo que hay que rescatar del artículo es que existen distintos paradigmas de programación. Un paradigma de programación vendría siendo, en pocas palabras, un conjunto de reglas y propiedades que nos dictan cómo podemos realizar la redacción de instrucciones para que la computadora pueda hacer lo que nosotros deseamos que haga como programadores. Por aquí estos 3 puntos nos dan un poquito de perspectiva sobre esto. El primer punto dice: diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución de los problemas. Actualmente venimos de una escuela de programación con un paradigma estructurado y que ya en los años recientes se ha vuelto orientado a objetos, y esa es la forma en que nosotros solucionamos los problemas. Esos son los estilos de programación que dominan actualmente, aunque ya a estas alturas nos encontramos con nuevos paradigmas que se van incorporando a los lenguajes que son incluso de orientación a objetos. Como les comenté, por aquí está una definición de un paradigma. Un paradigma fija las reglas, propiedades, pero también ofrece herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Es decir, no solamente es el conjunto de reglas, propiedades, la sintaxis, la semántica, también está el conjunto de herramientas que nos permiten realizar la programación siguiendo esas reglas. Y finalmente, diferentes paradigmas de computación se han desarrollado a través de los años. Les comentaba, comúnmente conocemos estructurado, conocemos orientado a objetos, pero pocas veces nos damos cuenta que existen también los paradigmas funcionales de programación o los paradigmas lógicos. Paradigma lógico, paradigma funcional. Entonces vamos a hablar sobre esto. La programación multiparadigma, dice por aquí la diapositiva, es una práctica que emerge como resultado de la coexistencia de los paradigmas. Aquí hablábamos de paradigma estructurado y orientado a objetos. Estas dos ramas que se ven por aquí en esta diapositiva me están agrupando básicamente los paradigmas. Podemos verlo en dos perspectivas. Uno son los más conocidos, que es el estructurado y que viene del procedural estructurado, y el orientado a objetos, que son los que comúnmente conocemos y que podemos encontrar bajo la rama de programación imperativa. No obstante, también a lo largo de la historia ha habido otros enfoques: el enfoque funcional, el enfoque lógico, el enfoque algebraico, y estos están colgando de otra rama que se llama programación declarativa. Estos de acá no son tan conocidos, y esos son principalmente el objetivo de la materia, que se conozcan estos otros paradigmas de manera que se haga más rica la experiencia de programación y se cuente con más herramientas para poder resolver los problemas. A estas fechas, ya varios lenguajes de programación están incorporando no solamente su enfoque estructurado, procedural, orientado a objetos, sino que también nos permiten realizar la programación funcional. Algunos por ahí incorporaron la parte lógica, pero principalmente la programación con el enfoque lógico la podemos apreciar todavía muy independiente. Pero en la parte funcional ya nos encontramos con lenguajes de programación como Python o JavaScript, que están fuertemente implícitos todos los principios de programación funcional. Por ahí Java hizo un esfuerzo de incorporar el enfoque funcional desde Java 8, y es parte de lo que vamos a utilizar para comenzar a entender este enfoque más adelante. La programación multiparadigma como buena herramienta para ser mejores programadores.
Partiendo de la existencia de estas dos ramas y sabiendo que ya conocemos el enfoque procedural y orientado a objetos, vamos a analizar primeramente cómo resulta la programación imperativa y posteriormente vamos a tratar de dar un primer vistazo al enfoque de programación declarativa. Sobre programación imperativa, que es como comúnmente venimos realizando el trabajo cotidianamente con programación estructurada, procedural y orientada a objetos, podemos conocer estos aspectos, ¿no?, sencillos. Vamos a repasar. Dice, describe paso a paso un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse para variar el estado de un programa y hallar una solución. Sabemos que debemos indicarle al equipo paso a paso un conjunto de instrucciones que van a realizar el trabajo que pues es el programa, y que ese programa va a estar diseñado para dar solución a un problema. Representan un algoritmo en el que se describen los pasos necesarios para solucionar el problema. Ya sabemos que pues detrás de ese paso a paso existe un algoritmo. Se describe en términos de estados y sentencias que cambian de dicho estado. Esto, término de estados y sentencias, pues básicamente un estado lo podemos resumir como ese valor que tienen en algún momento las variables. Ese estado puede ser, dependiendo del tipo de dato, verdadero o falso, puede tener cierto valor entero, cierto valor decimal, cierto valor cadena. Esos estados que cambian con las sentencias que vayamos colocando, ¿no?, y dando como instrucción al programa, y que esto de los cambios de estado pues se le conoce como parte de la característica principal de la programación imperativa, que es el mecanismo side effect. Es decir, tenemos esas variables que por las instrucciones de nuestro programa están cambiando de estado. No tenemos un estado fijo, permanente, sino que todo está en constante cambio. Este side effect o efecto colateral pues es propio de la programación imperativa, puesto que el programa mismo está cambiando los estados, inclusive externos, por ejemplo, de una base de datos. El diagrama que tenemos acá a la derecha, pues básicamente es este resumen, ¿no? Tenemos una entrada, tenemos un programa que está cambiando esos estados, pueden ser variables, puede ser una base de datos externa, y tenemos las salidas del programa, que podría ser ya la información procesada. Este tipo de paradigma representa mucho el cómo se debe resolver el problema sin explicar el mismo. Es decir, le indicamos a la computadora el cómo resolver el problema paso a paso, y la computadora tiene que hacer paso a paso lo que nosotros indicamos, alterando los distintos estados internos o externos del programa. Respecto al otro enfoque, paradigma de programación declarativo, a grandes rasgos, básicamente este es el nuevo enfoque. Tendríamos que comprender la programación declarativa de esta forma. Si ven, a diferencia del diagrama anterior, no existe un estado, es decir, no existen variables, no existe una base de datos externa, no existe algo que el programa pueda cambiar, al menos no como estado. Vamos revisando este detalle, ¿no? Dice el primer punto, se describe el problema que se desea solucionar y se programa diciendo lo que se quiere resolver a nivel de usuario. El problema que se desea solucionar y se programa diciendo lo que se quiere resolver a nivel de usuario. Si ven, aquí está una de las partes principales, que viene a ser el último punto, pero de una vez nos vamos adelantando. Es este tipo de programación representa no el cómo debe resolverse un problema, sino el qué se busca resolver. Dice por acá el último punto, representa el qué se debe hacer para resolver el problema sin explicar el cómo. Y esto pues lo vemos mucho más claro al momento de realizar programación lógica. Vamos a abordar por ahí ese tema con Prolog, donde tenemos ya un conjunto de conocimiento almacenado, y le decimos a Prolog lo que buscamos, le decimos el qué, pero no le decimos el cómo lo va a obtener. Entonces Prolog infiere ciertas cosas, deduce y nos da una respuesta. Por la parte de programación funcional, pues también va más o menos en ese sentido. Le vamos indicando mediante subrutinas o funciones a nuestros programas el qué queremos hacer,
decimos queremos ordenar el arreglo. No le decimos cómo lo va a ordenar, le decimos el qué. Dice bien el punto 2, no se indican los pasos, sino lo que se desea obtener. Y el punto 3, los bloques de construcción son a nivel de subrutinas o funciones. Comúnmente, por ejemplo, no sé si se hayan topado ya con JavaScript, que podemos hacer el uso encadenado de llamadas a funciones. Tenemos una entrada de valores, por ejemplo un arreglo. Ese arreglo entra alguna función de ordenamiento, esa función devuelve el arreglo ordenado, entra otra función de impresión, imprime y finalmente pues ya tenemos una salida que podría ser un correctamente impreso, ¿no? Pero es encadenamiento de subrutinas o funciones y cada función sabe muy bien el qué hacer. Entonces como programadores confiamos en que esas funciones ya están construidas y las utilizamos. En cuanto a la evolución histórica, debemos aquí revisar algunos aspectos para conocer más o menos cómo han ido surgiendo estos paradigmas de programación. Pues algo que debe constarnos es que, como dice el primer punto, los primeros lenguajes de programación se basaron sobre el paradigma imperativo. Hablamos del mismísimo código máquina, ensamblador o ya de un poquito más alto nivel como fue el BASIC. Estos programas pues consistían en secuencias de comandos o sentencias con los que se operaban los datos almacenados en memoria, y esta memoria pues dado por la misma arquitectura de von Neumann es ese estado alterable que a través de esta secuencia de comandos o sentencias pues vamos a estar cambiando para llegar a resolver el problema. Por facilidad y por la misma arquitectura von Neumann fue que los primeros lenguajes de programación tuvieron más auge sobre el paradigma imperativo. Dice el segundo punto, debido al gran y continuo uso de este paradigma imperativo, es que actualmente es considerado un tema vital de enseñanza en la programación. Como debieron haber leído por ahí en el artículo, pues es precisamente este enfoque el que se utiliza para comenzar a enseñar a programar. Dice el tercer punto, con el paradigma imperativo los programas de gran tamaño se tornaban difíciles de comprender, y eso pues fue un hecho. Ya cuando el código máquina pues resultó ilegible, se dio el salto hacia ensamblador. Cuando ensamblador resultó ilegible, se dio el salto hasta otro nivel que fueron los lenguajes de alto nivel como el BASIC. Posteriormente pues tuvieron una evolución hacia C, C++, Java, C#, Python y los que conocemos actualmente, y pues prácticamente muchos de ellos siguen siendo o respetando el paradigma imperativo, y algunos de ellos pues fueron comenzando a organizarse un poco mejor debido a que pues estos programas de gran tamaño inicialmente en ensamblador pues tuvieron que empezar a buscar forma de organizarse, ya sea mediante módulos o archivos separados de código. No obstante, el enfoque declarativo pues también no es nuevo, ya es relativamente viejo. Chequemos estos datos. Dice por acá el punto 1. De manera paralela, con un enfoque más abstracto, surge la programación funcional con raíces en el cálculo lambda, un sistema formal desarrollado en los años 30 para investigar la definición de función, la aplicación de las funciones y la recursión. Si ven el enfoque funcional, que es uno de los que conforman la programación declarativa, tiene sus raíces en el cálculo lambda, inventado por allá en los 30. O sea que pues incluso es un poco más viejito, al menos el enfoque de cálculo lambda, que la misma programación estructurada, la misma programación imperativa. El segundo punto dice: el paradigma basado en la teoría de funciones tiene como principal característica la evaluación de expresiones. Es complementario a lo que les comentaba previamente. El tercer punto, la programación funcional, afirma que cualquier cómputo se puede expresar en términos de secuencia de evaluación de expresiones. Aquí esta evaluación de expresiones pues básicamente son las funciones. Llamar una función que devuelve un resultado, se le entrega otra función, devuelve el resultado y se le entrega otra función, y es ese encadenamiento de funciones que les comentaba. La programación funcional se puede rastrear hacia el matemático
de nombre Alonso Church o Alonso Iglesias, para que lo recuerden, que trabajaba en la Universidad de Princeton y al igual que otros matemáticos estaba interesado en la matemática abstracta, particularmente en el poder computacional de ciertas máquinas abstractas. Él se hacía estas preguntas: si dispusiésemos de máquinas de un ilimitado poder de cómputo, ¿qué tipo de problemas se podrían solucionar? ¿O se puede resolver todos los problemas? Aquel interés de Alonso Church por la programación funcional pues no fue puesta en práctica desde sus inicios, puesto que la misma arquitectura computacional que se tenía en unos orígenes de lo que es el cómputo, pues tenía la arquitectura de von Neumann, no se prestaba mucho para que se hiciera un cálculo como el que se planteaba por la programación funcional, que era invocar funciones que devolvían su resultado y entregaban el valor hacia otras funciones. Eso se dio un poquito más adelante. Este tipo de preguntas pues lo llevaron a Church a desarrollar un lenguaje denominado cálculo lambda, el cual, como dice aquí el primer punto, solo realizaba evaluación de expresiones usando funciones como mecanismo de cómputo o de cálculo. Las funciones como mecanismo de cómputo. Este lenguaje abstracto aún no tenía en cuenta limitaciones concretas de implementación de ningún tipo. Tercer punto, al mismo tiempo que Church, otro matemático, Alan Turing, y él sí lo pueden identificar mucho más claramente, desarrolló una máquina abstracta para intentar resolver el mismo tipo de problemas planteados por Church. Después se demostró que ambos enfoques podían llevarnos hacia resultados equivalentes. Derivado de los trabajos de Turing, pues las primeras computadoras digitales se construyen siguiendo esta arquitectura que les comentaba previamente, que es la denominada von Neumann. Nada más para recordarla, básicamente implementa la máquina de Turing en una máquina real. Podemos ver aquí arriba el esquema básico, que es: contamos con unidad central de procesamiento, contamos con memoria central y contamos con distintos buses que nos permiten tanto la escritura como la lectura de memoria y hacia memoria. Entonces esta arquitectura pues nos permite realizar operaciones, nos permite almacenar estados, y esto pues es muy aterrizado hacia el paradigma imperativo. Dice el segundo punto: esta máquina forzó de alguna forma el lenguaje en el cual se escriben los programas, justamente el paradigma imperativo, el cual, como menciona Backus en un muy famoso artículo que escribió al recibir el premio de Turing en 1978, tiene tantísimos defectos que muchos programadores aún padecemos, como pues es los derivados del uso de la memoria, el que podemos, bueno, gracias a que ya no existe tanto riesgo de sobreescribir espacios de memoria, puesto tenemos ya un mecanismo de control un poco más preciso con los lenguajes de programación más recientes, pero previamente pues se corría ese tipo de riesgo de poder acceder hacia registros de memoria que no correspondían, misma memoria que se nos desbordara, y de ese tipo de problemas derivados de realizar el procesamiento sobre una especie de estado donde podíamos guardar esa información y que podía ser escrita, reescrita por otros programas que estuvieran utilizando esa misma memoria o ese mismo espacio de estado. Inclusive el mismo programa en diferentes rutinas podía estar alterando distintos espacios de estado, distintos espacios de la memoria, y con eso pues cambiando o alterando el comportamiento del resto de las rutinas. En este sentido, pues hablando de la programación funcional, parte del paradigma declarativo, se dice en este primer punto pues que se aparta de la concepción de esta máquina de Turing, trata de ajustarse más a la forma de resolver el problema que a las construcciones del lenguaje necesarias para cumplir con la ejecución de esta máquina. Un condicionamiento de la máquina de von Neumann es el uso de la memoria, por lo cual los programas procedimentales poseen variables. Sin embargo, en la programación funcional pura, las variables no son necesarias. Aunque nos parezca un poquito increíble, pues así es. Cuando se está haciendo el encadenamiento de funciones, pues una función ya devuelve algo procesado que va a entregar a otra función, y así sucesivamente, y no necesitamos un espacio donde
almacenar ese estado intermedio. Prácticamente lo que entra se procesa y se genera una salida a partir de ello. Dice, no se considera a la memoria necesaria, pudiéndose entender un programa como una evaluación continua de funciones sobre funciones, el famoso encadenamiento de funciones que como. Este par de diagramas pretenden ilustrarnos un poquito más la comparativa entre el modelo imperativo y el modelo funcional. Si ven el modelo imperativo arriba, pues básicamente parece una pequeña máquina de von Neumann. Aquí está el título arriba. Tenemos una unidad central de procesamiento, tenemos los datos y las instrucciones de máquina, se hace el procesamiento de esto en la memoria principal y pues puede llegar a haber una entrada o salida de datos externos. Entonces, el modelo imperativo pues ya lo conocemos más o menos. Ahora la curiosidad aquí sería comprender modelo funcional. Aquí en el modelo funcional pues ya existe un conjunto de definiciones de función. Estas son las definiciones que en algún momento deben ser escritas ya por un programador, y esas funciones pues van a estar hechas de cierta forma que simplemente se le dijo, alguien ya le dijo cómo hacer las cosas al lenguaje de programación, y el nuevo programador o el usuario de estas funciones pues debe conocer ese conjunto de funciones para poder utilizar, en el caso de, por ejemplo, ordenar un arreglo, una función pues ya pudo haber sido escrita por un programador, un ordenamiento de tipo burbuja, por ejemplo. Entonces, si el usuario nada más lo que requiere es ordenar, ese usuario, que también debería ser un programador, debe conocer esa definición de función, invocarla, pasarle los valores que requiere y esperar el resultado. Ya no es detenerse tanto a realizar, a indicar el cómo, sino indicar hacia el lenguaje de programación el qué se requiere. Claro que pues podemos verlo, tal vez si conocemos un poquito más del modelo imperativo, como que de todas formas en algún momento alguien tuvo que haberle dicho a la máquina cómo hacer las cosas, y pues eso es un hecho. El enfoque del modelo funcional pues es que esas expresiones ya están encapsuladas en funciones y que podemos utilizarlas sin reprogramar, y que pues no solamente utilicemos esas funciones, sino que sepamos que las funciones se pueden interconectar, como veremos más adelante con los ejercicios y ejemplos que vamos a realizar. Bien, pues el otro paradigma de programación que revisaremos del lado declarativo es la programación lógica, y esta pues gira en torno a la lógica relacional, gira en torno al concepto de predicados y relaciones entre elementos. Es un concepto muy atractivo en diversos campos de programación, donde la programación tradicional es un fracaso. Vamos revisando. Un programa que se escribe con programación lógica puede aparentemente razonar. Esa es parte de la magia de la programación lógica. Se le brinda una base de conocimientos, y esa base de conocimientos pues alimenta al programa con ciertas instrucciones, predicados, de manera que se puede realizar deducciones a partir de estos. Entonces, esa relación entre la base de conocimientos, que son un conjunto de instrucciones que se le dan, dándole ciertas afirmaciones, dándole ciertas negaciones lógicas, le van a permitir a la máquina sacar deducciones más o menos, y por ejemplo de este tipo, mediante lógica proposicional. Le vamos a dar como parte de la base de conocimientos que el perico tiene plumas, que el perico es un ave, y le vamos a poder preguntar que si las aves tienen plumas. En ningún momento le indicamos que las aves tienen plumas, pero va a poder sacar esta deducción. Ya que le dijimos que el perico tiene plumas y que el perico es un ave, le podemos preguntar si las aves tienen plumas, y nos va a indicar que pues es verdadero. Para este tipo de programación, pues el trabajo del programador o desarrollador es básicamente especificar todo un conjunto de conceptos, relaciones y reglas, que sería nuestra base de conocimientos
sobre un motor o sistema de razonamiento. Este motor o sistema de razonamiento pues sería propio del lenguaje de programación y la forma en como nosotros escribimos esa base de conocimientos realmente sería ese lenguaje, ¿no? Además de la forma en cómo podemos hacer consultas a ese sistema de razonamiento a través de programas. Esos programas, application programs que tenemos en este cuadrito de la derecha, pues es digamos una interfaz en la que vamos a poder escribir una consulta y a partir del conjunto de conceptos, reglas, relaciones, el sistema de razonamiento va a poder sacar esas deducciones y entregarnos un resultado. Sería algo más o menos como lo que se realiza con SQL en cualquiera de sus servidores. Se tiene una base de datos y escribimos consultas. Nada más que la característica de este tipo de programación lógica es que el sistema puede razonar sobre esos datos, sacar sus propias inferencias. Y pues obviamente pues podemos colocar una capa que envuelva esto, que sería una capa de servicios, y que sea capaz de extraer información de este sistema de razonamiento. El lenguaje de programación lógica que existe por excelencia es Prolog. Este sería el cual vamos a estar utilizando en su momento. El significado de Prolog pues es Programming in Logic. Fue desarrollado desde el 72 en la Universidad de Edinburgh y pues se buscaba tener un lenguaje para poder lidiar con los problemas del lenguaje natural, es decir, de manera como los humanos nos expresamos cotidianamente. Como conclusión, pues es importante tratar de conocer la mayor cantidad de paradigmas, de manera que como programadores pues incorporemos y relacionemos sus características para que tengamos más recursos al momento de resolver problemas. Los estudiantes pueden profundizar en su base de conocimientos adquiriendo nuevos estilos y paradigmas de programación y pues tendremos el uso de nuevas herramientas y tecnologías en sus futuros trabajos según se requiere. Mientras más herramientas se conozcan, pues tendrán más posibilidades de dar más soluciones y más pertinentes según se requiere. Dice el último punto, es muy importante tener en cuenta que un nuevo paradigma nunca deja de lado las experiencias de programación ganadas previamente. Así que pues la invitación es, sigamos aprendiendo, vamos a entrar a revisar programación declarativa, enfocándonos en la programación funcional primeramente y luego dando el salto hacia la programación lógica. Y con esto pues deberían ganar un poco más de herramientas para poder hacer bien su trabajo profesional en un futuro próximo.